Que la paz del Dios Todopoderoso sea sobre todos y cada uno de ustedes. Amados hermanos, reciban un cordial saludo desde aquí del Monte Santo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Les amamos en el Señor y anhelamos con todo nuestro corazón por vernos muy pronto a encontrar, a estar juntos alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, que es lo más hermoso, lo más maravilloso que sentimos los cristianos al estar juntos, porque como dice su palabra, es ahí donde envía Dios bendición y vida eterna. Bendiciones, amados hermanos. Gracias porque ustedes están pues escuchando estos mensajes, y sé que a algunos, quizás a todos, les está ayudando para crecer, para edificarse, para ser mejores, para quitar aquello que no sirve, y para pues también escudriñar la Escritura, para que usted busque la verdad de Dios. No se deje solamente por lo que le comparto, vaya a la palabra de Dios, busque al Espíritu Santo, dígale: Señor, esto es cierto, porque ya a mí no me enseñaron así. Entonces usted escudriñe, porque de esa manera usted va a aprender, usted va a ser realmente, no que sea el llanero solitario, sino que usted realmente, donde usted se integre a la iglesia, que eso se integre, usted se va a dar cuenta si en esa congregación se predica la verdad, o solamente hay un fariseísmo ahí. Pero en fin, mi propósito, o el propósito por lo cual Dios me puso en esta tierra, es para restaurar los cimientos de generación a generación, y eso es lo que anhelo con todo mi ser, cumplir el propósito de Dios. Y desde aquí pues muchas felicidades, porque ha escogido el mejor camino, ha tomado la mejor decisión. Lo felicito de todo corazón. Ahora a caminar y a mantenerse firmes. Hoy el Señor me dio un mensaje para compartirles. Se titula El proceso de hijo a siervo. El proceso de hijo a siervo. Qué hermoso es saber aprender a través de la luz, a la luz de la Biblia, por la guía del Espíritu Santo. Saber, hermanos, que no basta ser hijo. Es hermoso decir: yo soy un hijo de Dios, y por lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, pero ¿será que Dios quiere que ahí me quede como hijo? No hay otra cosa. Y realmente vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia. Dios me dijo así: hay un proceso que tiene que llevar el hombre de hijo a siervo. Ya aceptaste a Jesús, ya perdonaste, ya pediste perdón a Dios, pero ahora ¿qué sigue? Yo ya fui aceptado como hijo, ¿qué sigue? Y eso es lo que Dios me dijo: ya hablarás de este mensaje, el proceso de hijo a siervo. Vamos a ir a una cita de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mire la invitación que el Espíritu Santo de Dios hace a través del apóstol Pablo, cuando nos dice: haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta misma pasión que hubo también en Cristo Jesús. Mire cuál quiere que nosotros sintamos, que hagamos. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosa palabra. Vamos a ir meditando conforme vamos entrando en este mensaje. Vamos a ir dándonos cuenta qué es lo que nos está diciendo, qué es la invitación que el Espíritu de Dios, porque es una invitación que el Espíritu de Dios hace ahí a la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que tomarlo, pues nosotros somos la iglesia. Pero quiero hacer un énfasis en esto. Mire, hijo, ¿qué tengo que hacer para ser hijo? Simplemente nacer. Se nace, ¿sí? Es decir, usted y yo no tenemos que hacer nada, de sacrificar nada para ser hijos, solo nacer, ¿sí? Eso es lo único para ser hijo. Ese es ahora, pero ¿qué se tiene que hacer para ser siervo? Bien, siervo se hace. El siervo no nace siendo siervo, se hace, ¿sí? Es decir,
tiene que padecer, sufrir, servir, humillarse y someterse a alguien que no es su padre, es decir, servir a otros. Eso es ser siervo, ¿sí? Eso es ser siervo. Por eso este mensaje, este versículo que leímos, estos versículos, nos invita al Espíritu Santo: haya pues en ustedes ese sentir. ¿Cuál? Dice lo que hubo en Cristo Jesús. Y eso es la manera que nosotros tenemos que entender, que ese es el proceso de hijo a siervo. Jesús ya era hijo. Jesús ya era hijo de Dios, no porque nació fue hijo, no, ya era hijo de Dios, ¿sí? Ya era hijo de Dios, pero tuvo que humillarse para ser siervo de otros y de Dios, ¿sí? Jesús no tenía que hacer nada, no tenía que venir a la tierra para ser hijo, ya era hijo. Ya era hijo, pero tuvo que pasar un proceso doloroso, tan doloroso que si usted pone atención en lo que la Biblia dice, se va a dar cuenta que el proceso que Jesús pasó para ser siervo fue un proceso muy tremendo. ¿Se acuerda que hasta Getsemaní fue y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como usted lo dijo? Sí, hijo, el proceso de siervo lo tienes que pasar, porque ya eres hijo. Tienes que pasar un proceso para ser siervo. Hijo, está cómodo. El siervo es incomodado. Para ser hijo necesitas solo tienes que tener comodidad. Estás cómodo, estás tranquilo. Pero ahora, quieres ser siervo, tienes que ser incomodado, tienes que sacrificar. Y entonces Jesús dice la Escritura en los versículos que vimos, dice: el cual como dice, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios sino que se despojó. La primera palabra clave es se despojó. ¿De qué se despojó? De su investidura de hijo. Ya era hijo, pero para ser siervo él tuvo que quitarse el manto de hijo. Él tuvo que despojarse de esa gloria, ¿sí? ¿Se acuerda que en un pasaje cuando él estaba dijo: glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese? ¿Sí? Entonces vemos pues que él se despojó. Mire lo que se tiene que hacer. Tiene que haber para poder ser siervo, tenemos que despojarnos. ¿De cuál? De tu forma de vida, la que ya la tienes. Tienes que despojarte de eso para empezar una nueva. Y luego lo siguiente, en otro versículo dice: se humilló. Se humilló. ¿Qué es una persona humillada? Quiere decir que se pone bajo la autoridad, se pone, ¿sí? Se pone bajo el yugo de alguien para que pueda pueda servir, para que pueda entrar al proceso. Si una persona no se humilla, jamás será siervo. Por eso cuando vemos la Escritura y nos impacta cuando Dios dice: mis manos hicieron todas estas cosas y así todas fueron hechas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dios no ve a cualquiera. O sea, Dios, sus ojos están sobre todo el mundo y sabe y conoce las actividades de cada quien, pero sabe a quién atiende Dios: al humilde, porque tiene una actitud de siervo, ¿sí? El que se humilla. Por eso cuando en ese mismo pasaje, cuando dice: no mirando a los demás como, dice, debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es alguien que se humilla, pero que es actitud permanente, no nada más una vez cuando viene a la iglesia, no, es humillarse, ¿sí? Y número 3 dice: se hizo obediente. Wow, ¿cómo? ¿No era obediente? No. O sea, como hijo sí, pero tuvo que entrar en un proceso. Se metió en un cuerpo humano de carne. Y como la carne está vendida al pecado, como la carne tiene una naturaleza pecaminosa, tuvo que... O sea, la carne es rebelde, ¿sí? Por eso la Escritura cuando leemos en Romanos dice: por cuanto los designios de la carne no se someten a Dios, ni tampoco pueden. O sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en ese cuerpo de carne? Se hizo obediente. No que su carne ya era obediente, no. Por eso es que decía: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No quería obedecer. Él mismo dijo: el espíritu está dispuesto, ¿sí? El espíritu de hijo está dispuesto, pero la carne en la cual vino a habitar es débil, no quiere, se rebela contra la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso cuando leemos Hebreos 5:8, mire qué maravilloso es la Escritura. Dice:
ahí en Hebreos 5:8, dice que, y aunque era hijo, ¿quién? Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿No era obediente? No se está refiriendo a Jesucristo el Espíritu, se está refiriendo a la carne en la que Él habitaba. ¿Sí? ¿Qué tuvo que pasar para ser obediente? Padecer. Pero muchos piensan que la obediencia se hereda, que la obediencia solamente con venir a Dios, Señor, dame obediencia y ya vamos a... No, la obediencia hay que sacrificar. Hay que sacrificar. Ese es el proceso que se pasa para ser de hijo a siervo. ¿Sabe usted lo importante, lo maravilloso que es la Escritura que nos dice? Hay muchos ejemplos, pero si usted se da cuenta, ¿a qué fuimos llamados? ¿A ser hijos solamente? No, hijo es el hecho, el evento que sucede cuando alguien quiere cambiar de vida. Ya no quiere vivir lo mismo, ya quiere vivir para Dios. Entonces en ese momento él acepta a Jesús, acepta el sacrificio y ya le dije, confiesa sus pecados, perdona y pide perdón y todo lo demás. Y le dice a Jesús, ¿sabe qué? Yo voy a empezar ahora a caminar diferente, voy a empezar a leer tu palabra, voy a empezar así como dice la Escritura, voy a empezar a caminar, a empezar a conocer, porque quiero que gobiernes mi vida. Y se da cuenta que viene a una libertad, pero es una libertad espiritual. Esa es una libertad espiritual. Y entonces dice la Escritura en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A la libertad. Pero mire lo que implica la libertad. Dice, solamente que no usen la libertad como motivo para pecar, o sea, como ocasión para la carne, sino para servirse por amor los unos a los otros. O sea, venimos a servir. Fuimos llamados ¿a qué? A libertad para servir. Para servir. No para flojear. No para estar cómodos. Para servir. A eso venimos. Para eso nos llamó el Señor. Para servir. Y eso es importantísimo que usted y yo lo entendamos. Porque si no, estamos, como decimos aquí en la costa, en nuestros laureles. Yo soy hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Nada. No entendemos el pasaje de Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se ríe. Ahí nos quedamos echadotes, ¿sí? Tranquilitos, esperando la venida de Cristo. Lo que está esperando es juicio. Porque el versículo 10 dice, porque fuimos creados, porque somos hechura suya en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Para eso fuimos hechos. Para eso fuimos llamados. Pero muchos no tienen su Biblia ese versículo. La mía sí lo tiene. El Espíritu de Dios lo dejó para mí. Yo no sé para cuántos más. Pero lo dejó para eso fuimos llamados, a libertad, para servir, para hacer buenas obras. No para estar asistiendo al servicio los domingos o los días que haya en la iglesia y venirme a mi casa y, entre comillas, cantar coritos y eso es todo. No, 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 no. Ese no es el propósito del Espíritu Santo al dejar su palabra. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que mucha gente cree. El mayor ejemplo que Jesús nos dejó de esto es, allá está en Juan 13, versículo 4 al 17. ¿Se acuerda cuando Jesús había cenado con sus discípulos? Y dice, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó su manto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Se despojó de lo que podía estorbarle para hacer lo que tenía que hacer. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire para qué le sirvió la toalla. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Mire, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro no entendía que el proceso de hijo a siervo tenía que hacer así. Pedro, pero es que ya es hijo, él no necesita hacer nada, él no necesita servirnos nosotros a él. Y ese es el concepto de muchas veces que cuando Dios nos da un ministerio, queremos que todos nos sirvan. Pensamos que fuimos llamados a ocupar un lugar de alcurnia, un lugar de privilegio donde nadie nos puede tocar, somos intocables. ¿Sí? Eso pensó Pedro. Por eso le dijo, no, 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 Señor, no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dijo, le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le aseguro que así como usted y yo, ¿cómo está eso? Le dijo Simón Pedro, Señor, si es así, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. ¿Sí? Así le dijo, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Y mire esta palabra. Ustedes me llaman maestro y señor. O sea, ustedes me tienen en un concepto muy alto. Y está bien, dice, porque lo soy, dice Jesús. Miren lo que dice ahí. O sea, pues si yo, dice, el Señor y el Maestro, quiso decir, me bajé de mi trono y me humillé para lavarles los pies. Dice, pues si yo su Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Sí? Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Dice el versículo 17, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren, no si las leyeren o si las oyeren, si las hacen. Entonces fuimos llamados para servir, pero tiene que haber un proceso, porque nosotros solamente nos enseñaron a reunirnos, a llevar diezmos y ofrendas y dejarlos, y esto se acabó. Pero los que están atrás de un púlpito, este no es un púlpito, este es un altar, el altar de Dios, pero hay muchos que están atrás de un púlpito y solamente, ¿sabe qué? Invitan a las personas que vengan, que escuchen la palabra, pero sin propósito alguno. Y cuando lo único que interesa a muchas personas, no quiero lastimar a nadie, solamente es el dinero, pero no les interesa tu alma. Tu alma es importante. Jesús murió por tu alma y por mi alma, y Él me dijo, preocúpate por sus almas, y ese es el propósito que yo estoy aquí, para que tu alma se edifique, para que tú entiendas que Dios nos llamó a libertad, pero esa libertad significa servir, pero para que yo pueda de hijo a ser servidor es humillante, ¿verdad? ¿Cómo? Yo soy hijo de la casa, yo ya soy hijo, a mí me tienen que honrar, a mí me tienen que servir. No, en el reino de Dios no es así, no es así. Tiene que haber un proceso. Entonces tenemos que aprender que fuimos llamados a ser siervos, no solamente a ser hijos. Y eso es lo importante, que usted, el servicio es el mayor privilegio, porque Jesús, le digo algo, perdón, le digo algo hermoso. Quiero que usted sepa de una sola vez que Jesús va a venir a arrebatar a su iglesia. Y su iglesia se compone de obreros, no de hijos. Y usted dirá, ay, entonces que no se preocupe, todo tiene un porqué. ¿Sí me estoy explicando? Si usted lee la Biblia, jamás la Biblia va a decir que todos vamos a ser recompensados por ser hijos, por una decisión que tomamos. No dice. Si usted lee el 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según la decisión que haya tomado. Así dice. Según el tipo de hijo que es. No, dice, según lo que haya hecho. Eso es cierto. ¿Qué significa haya hecho? Obras. ¿Sí? Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No viene a recompensar Jesús hijos, viene a recompensar obreros. ¿Sí me estoy explicando? Espero no herirlo, no lastimarlo, porque hay muchos que se lastiman y se van y jamás vuelven a venir a esta congregación. Pues no les gusta la verdad. ¿Sí? ¿Sabe por qué se buscó enemigos Jesús? Por hablar la verdad. Tengo muchos enemigos. A mí no me invitan a predicar a sus congregaciones porque saben que se van a ir muchos buscando la verdad. ¿Sí? Se va a quedar vacía sus congregaciones al decirles la verdad. Y prefiero tener una congregación de 5 o 10 personas que verdaderamente tengan el temor de Dios, y que a tener una multitud de miles a llevármelos al infierno junto conmigo. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Por eso Apocalipsis 22:12, si usted tiene su Biblia, ábrala y vea lo que Jesús dice. Jesús está hablando ahí, le está revelando a Juan lo que ha de suceder, lo que ha de venir.
Y miren lo que dice en el versículo 12 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada hijo. ¿Así dice? No, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo. Jesús va a venir en las nubes con recompensas para los obreros. Los hijos no van. No dice ahí que los hijos van a ser. No, dice los obreros, así dice. Bueno, eso dice la Biblia que yo tengo. Si usted tiene otra versión, a lo mejor tradujeron mal la versión que tengo, pero así dice la Escritura. Jesús nunca dice, viene por sus hijos. Dice, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No dice, viene por aquellos que se dicen hijos. Tiene que entenderlo, tiene que haber un proceso de hijo. No que sea malo ser hijo, que es bueno, pero de ahí empieza el proceso. Hijo es elección. Nosotros fuimos adoptados por elección de Dios. Dios nos eligió, nos predestinó. Pero no por el hecho de que ya nos llamó solamente ya, quédate ahí, hijo, ahí quédate, ya eres hijo, sigue con tu vida normal, solamente te sellé y vete al mundo, haz lo mismo que estabas haciendo. No, ya eres hijo, empieza tu proceso, porque tú tienes que ser siervo. Tú tienes que ser siervo, no hijo. Tienes que llegar a ser siervo, ¿verdad? Y ser hijo es para, el título de hijo, si lo quiere ver así, es cómodo. Ya soy hijo de Dios. ¿Cuántos se ven al cielo? Amén, aleluya, porque soy hijo de Dios. ¿Tienes obras? ¿Y quién dice que me voy a ir al cielo por obras? La Biblia, el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró la Biblia, la cual es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro, irreprensible, para toda buena obra. Para eso está escrita la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Pero a veces nos dejamos enredar por la maraña de mentiras que dice la gente. No vamos a la Sagrada Escritura. Muchos viven en el error de que por el hecho de que la Escritura dice que son hijos de Dios, nunca hacen nada para alcanzar las promesas que Dios dejó. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, ahí ya le he compartido a usted los ejemplos de cuáles son las evidencias de un hijo de Dios. Por ejemplo, si usted lee ahí en Romanos 8, 14 al 17, dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es una otra evidencia. Y luego dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, hasta ahí nos gustaría, ¿verdad? Hasta ahí está bien todo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, ¿por qué el padecimiento? ¿Que no soy hijo? ¿Que no soy hijo? El error tan grande que tiene mucha gente, piensa, es que Dios no es malo, es que Dios Dios no castiga. ¿Ha escuchado usted esas bocas mentirosas que son instrumentos del diablo? Dios no disciplina, Dios no castiga. Es tan loco lo que dicen eso, porque no conocen, solamente tienen en su mente a un Dios de amor. Él es juez, Él es celoso, Él es fuerte, infinidad de características que tiene el Padre. Pero solamente lo ven como un Dios de amor, y están solamente en una esfera del error, pues en otra cosa, no puedo decir de santidad. Entonces, dice, si es que padecemos. ¿Por qué tenemos que padecer? ¿Sí? Dice, si es que padecemos. No sé si así dice su Biblia, por favor, chéquela. Quizás no diga esto, y quizás yo estoy equivocado, pero vea lo que dice el versículo 17, dice, somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Dice, si es que padecemos, si es que padecemos. ¿Por qué el padecimiento? Porque el padecimiento es necesario. Si eres hijo, tiene que haber padecimiento para que tú llegues a ser siervo. Si no hay padecimiento, tú no llegarás a ser siervo. Yo no llegaré a ser siervo. Tiene que haber padecimiento. Qué error tan grande de gente. Como hijo de Dios yo no debo sufrir. Tantito viene algo y oren para que yo sane.
¿Quién te dijo que nosotros venimos a disfrutar este mundo? Nosotros venimos a padecer para gozarnos en el Señor. ¿Sí? Quizás ahorita no es el tiempo como el tiempo de los apóstoles, la persecución en este país no se da, pero en otras está sucediendo. Y muchos piensan que eso no es ser hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, mucha gente ha cambiado el evangelio verdadero por el evangelio, el mensaje de prosperidad. ¿Sabe qué dijo Pablo? Si alguien viene a ustedes hablándoles otro evangelio, si un ángel del cielo, si nosotros mismos les predicamos un evangelio diferente, seamos malditos. El evangelio diferente es el evangelio de la prosperidad, que todo tiene que ver con dinero. Si tu pastor es próspero, tú también lo serás. Qué triste realidad despiertan muchos, día a día, esperando su promesa que le dio su pastor. Y nunca llega porque no dice la Biblia eso. No dice la Sagrada Escritura eso. No lo enseña. 1 Corintios 4, 10, 13. Entonces Pablo estaba equivocado. El único malo aquí es Pablo porque ese sufrió. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 4, versículo 10 al 13. La Escritura nos habla, el apóstol Pablo está hablando y dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Nosotros honorables, mas ustedes hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Debemos de entender, fíjese lo que sucede. El mundo no nos va a aceptar. Pero cuando una persona es aceptada, a cualquiera lo invita. Hay que invitar al pastor fulano tal porque se predica bonito. ¿Sabe qué hace esa persona? Predica lo que alguien quiere escuchar. Cuando usted va al reino de Dios, usted no va a escuchar lo que a usted le agrada, lo que usted quiere escuchar. Usted va a escuchar la verdad, solamente la verdad. Le incomode o le agrade. Pero mucha gente, es que me gusta cómo predica el hermano fulano de tal porque ese nos habla bonito. Y aunque sea un ladrón, sea un narcotraficante, sea un asesino, sea un adúltero, le ponen la mano y oran por él. ¿Eso dice Dios? No tienen ni discernimiento, pero no les conviene correrlos porque son los que dan más dinero, ¿verdad? Qué triste realidad cuando despierten en el infierno, cuando abran sus ojos a la verdadera realidad. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? Porque no escudriñan las Sagradas Escrituras, porque no buscan de Dios, no buscan al Espíritu Santo. Señor, usted inspiró la Escritura, dígame lo que tengo que hacer. Y esto es lo que nosotros, el apóstol Pablo sufrió. No tuvo morada fija. Ahora, tenía antes, sí, pero una vez que aceptó a Jesús, él renunció a eso para empezar algo nuevo. Después él mismo decía, en todo y por todo fui enseñado, sí, para padecer hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad, como así lo describe el apóstol Pablo. Sin desierto no hay tierra prometida. Se le llama a los hijos de Israel porque son los hijos de Jacob. Dios los escogió, los eligió a ellos desde cuando estaban en los lomos de su padre. ¿Sí? El proceso dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación, o sea, el proceso, y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Eso no está en la Biblia de aquellos que predican prosperidad. ¿Sí? No permitas que tu pastor le falte nada. Y ahí tienen a sus súbditos ahí sirviéndoles. No es malo que le sirvas a tu pastor, pero la doctrina se ha desviado, el propósito, la enseñanza. Y aquí Dios dice, Él se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también. Entonces, Pablo no sé a quién le escribió, a mí sí me escribió, porque ahí me está hablando a mí, que tenemos que sufrir las mismas aflicciones que ellos. No de la misma, quizás no nos amarran y nos golpean 39 veces o 40 veces menos uno y nos meten a la cárcel. No, pero de otra manera se manifiestan los sufrimientos. De otra manera, ¿sí? Quizás escasez, dolor,
Procesos necesarios, procesos para aprender. Los procesos, ¿saben qué? Para hacerte más fuerte. Para eso Dios los permite. Ahora, sin desierto, le decía, no hay tierra prometida. Israel fue llamado y fue escogido por Dios, elegido por Dios. Vea cuando los escoge, cuando los llama a Dios, ya después de que Él mismo había hecho la promesa a Abraham, 430 años después, Dios los encuentra, Dios los salva. Y usted sabe lo que hizo Dios ahí en Egipto por amor a Israel. En todo Egipto había muerte, había necesidad, había todo, pero en Gosén, donde estaba, no había nada, ni un perro movió su lengua, dice la Escritura. Y toda la Escritura usted la sabe. Pero mire, Él les prometió una tierra que fluía leche y miel, ¿sí o no? Y ellos la anhelaban. Ellos al escuchar eso se gozaron porque ellos eran esclavos. Ellos eran pobres. Ellos vivían en lo natural y lo que Dios les estaba prometiendo era sobrenatural. Todo. Ellos estaban subyugados y Dios les estaba prometiendo la libertad. Y ellos vieron la mano de Dios en Egipto, cómo los libertó a través de la sangre del cordero. Usted sabe toda la historia, quizás ahí tiene más tiempo, léalo. Pero mire, Dios les dijo, les prometió, y no los llevó, no los transportó en su espíritu y los llevó a la tierra prometida, no, porque es necesario el proceso. Diga conmigo, es necesario el proceso. Es necesario. Muchos no quieren sufrir. De verdad, nadie quiere dejar nada. Solo queremos dar migajitas, eso sí, pero no queremos dejar todo. Todo en el sentido de todo. Hábitos, costumbres, comodidad, todo. No queremos dejar. No queremos. ¿Por qué no queremos el proceso? Solo queremos ser hijos. Y así nos hereda. Y miren, porque ellos inclusive yendo en el desierto, dice la Escritura que ellos se acordaban de lo que comían en Egipto. Quiere decir que ellos, su cuerpo iba ahí en el desierto, pero su mente y su espíritu estaban, su alma todavía estaban en Egipto, cautivos. Pero tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y Dios estuvo disgustado con ellos. Y ahí los mató en el desierto. Solo su generación entró. Pero ellos no pudieron heredar la tierra prometida porque sin desierto no hay. Ahora, no pudieron entrar, evitar el desierto. ¿Y sabe para qué los metió Dios al desierto? ¿Sabía usted para qué los metió Dios? ¿Qué necesidad había? Dios, yo sé que Dios no me va a permitir pasar. No digas eso. Dios te va a permitir pasar procesos, te va a pasar un desierto. ¿Quién sabe cómo sea tu desierto? El desierto que ellos pasaron, dice la Escritura, que era un desierto lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Así dice la Escritura. ¿Quién los metió? Dios. Es necesario el desierto. Si le preguntara a usted, ¿quién metió a Jesús al desierto los 40 días y 40 noches para que fuera tentado por el diablo? ¿Quién? El mismo Espíritu de Dios, su propio Padre, lo metió al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario el proceso de hijo a siervo. ¿Por qué lo metió? Ya era hijo Jesús, ya era hijo. Miren lo que dice la Escritura ahí en Mateo 3 cuando está hablando de esto. Dice y se abrieron los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que mi habla se complace. Y dice que el Espíritu descendió sobre él. ¿Ya era hijo? Sí. Pero él tenía... El Espíritu Santo le dijo, hijo, es necesario que pases el proceso. Y esos 40 días fue una muestra de la prueba que Dios le mandó. Tiene que ser probado. Un hijo tiene que ser probado para ser siervo. Tiene que ser probado para ser aprobado como siervo. No sé si me estoy explicando. No vaya a ser lo vaya a enredar. Y dice que el Espíritu mismo, sacándolo de las aguas, lo metió al desierto 40 días y 40 noches. Lo probó. Así el pueblo de Israel fue metido a un desierto lleno de serpientes. Miren qué glorioso se ve, que cruzaron el Mar Rojo. Los muros eran agua alrededor y ellos en la profundidad caminando en seco. Cuando salen de aquel lado, ellos pensaron, llegamos a la tierra prometida, y se quedan viendo, es un desierto. ¿Qué pasa, Dios? ¿No se acuerdan lo que le reclamaban a Moisés? ¿Por qué nos trajiste de Egipto? Estábamos mejor allá. Porque ellos querían ver inmediatamente después de salir del Mar Rojo. Mire qué gran gloria, mire cómo danzaron, mire cómo alabaron ahí. Porque era un júbilo tan tremendo que nadie se los podía robar. Pero cuando se dieron cuenta de que estaban en un desierto, dijeron, no, esto no es Dios, esto no es cierto. ¿Dónde está lo que nos prometiste? Lo querían ver al otro día como muchos.
Señor, tú has prometido bendiciones para tus hijos, pero ni siquiera has entrado al desierto. ¿Cómo te puedo bendecir? En el desierto están las bendiciones, está lo sobrenatural. En el desierto comieron pan de la mesa de los ángeles, el maná. En el desierto bebieron el agua espiritual de la roca que es Cristo. En el desierto vieron la gloria de Dios. Fue en el desierto, no en la comodidad de Egipto. Y muchos quieren ver la gloria de Dios en su comodidad. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. Vamos a ver por qué. ¿Para qué los metió Dios al desierto? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para, uno, afligirte. ¿Eh? ¿Cómo? Pero uno supone que Jesús me ofreció vida y vida en abundancia. Nos quedamos con versículos esporádicos de la Biblia y pensamos que eso ya es suficiente. Para nosotros vida es que no nos pase nada, que todo el tiempo estemos sanos ahí, meterse en un nicho y ahí está solamente recibiendo alimento, que no nos toque nada, ni el aire siquiera, para afligirte. La aflicción es necesaria. Jesús lo dijo allá en Juan 16:33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan gozo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Pero muchos no lo leen, o si lo leen lo pasan simplemente porque lo que quieren es vida y paz, paz, paz. Dice, te metí al desierto, Israel, para afligirte. Número 2, para probarte. Si alguien dice que es hijo, cuando te metas a la prueba vas a ver si de verdad eres hijo. Porque es alguien que no es aprobado, jamás será arrebatado. ¿Sí me estoy explicando? Alguien que no es probado, no será aprobado. Si no, tú no haces un examen, tú no tendrás una calificación correcta, jamás. ¿Sí? Para probarte, dice. Y número 3, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Afligirte, probarte y saber lo que hay en tu corazón, conocer tu corazón. Para eso te mete Dios a un desierto. Tienes que ser probado de hijo. Qué hermoso es Dios, soy hijo de Dios. Sí, pero pasa la aflicción, pasa la prueba. A ver, demuestra con tu corazón, con tus hechos, con tus obras. ¿Sí? Y te afligió, dice el Señor, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, le dijo el Señor. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Cuántos saben que Dios castiga, que Dios azota, que Dios disciplina? No, ¿verdad? Tu Dios es amor. Tu Dios es amor. Haga lo que haga. Miren lo que hacen muchas personas. Las personas ya se les enseñó la verdad, se van, fornican, adulteran, hacen lo que sea. Y ahí les están rogando que regresen. Regresan y ya, no, pues pídele perdón a Dios. No importa el tamaño de tu pecado, Dios te va a perdonar. Yo no digo que no. Pero nunca se les enseña disciplina. Nunca se les enseña. Y pasa su vida y nunca pasó nada, porque no eres hijo. Escuche bien, la evidencia de un hijo es que es disciplinado. El que no es disciplinado no es hijo. Dios no lo toma como hijo, lo toma como bastardo. Así dice la Escritura. ¿Usted piensa que solamente soy exagerado en decirlo? Todo aquel que no ha sido disciplinado, castigado, azotado por Dios, no es hijo. Porque esa es una de las evidencias que tenemos en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios inspiró para escribirlo, para que tengamos conocimiento de ella. Los hijos, el padre castiga a su hijo. El padre disciplina a su hijo. Muchas personas tienen enfermedades, ¿sabe qué hace la mayoría? Vamos a orar por la enfermedad del hermano, de la hermana fulana de tal, para que la sane el Señor. Las enfermedades pueden venir por varias razones. Unas por maldiciones generacionales. 2, como consecuencia de sus propios actos. 3, quizás ya conocía la verdad y pecó y eso vino como disciplina a su vida. Número 4. Hay más cosas, no voy a hablar de ese punto ahorita, pero quiero que no todas las enfermedades vienen nomás porque sí. Hay una razón.
Hay una razón, muchas veces es por disciplina. Por eso vamos a empezar desde el capítulo 2, del versículo 2 de Hebreos 12. Hebreos 12, 2. Vamos a ver lo que dice la Escritura ahí. Hablando de esto, de la disciplina de un hijo. Tiene que haber un proceso. ¿Sí? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pasó el proceso, diga conmigo, pasó el proceso, menospreciando el oprobio. O sea, quiere decir que no le importó el dolor, el escarnio, lo que le hicieron, el menosprecio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. No se sentó a la diestra del trono de Dios por ser hijo. Se sentó a la diestra del trono de Dios por ser siervo. Es hijo, sí, pero aprobado como siervo. ¿Sí? Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice el escritor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No ha habido prueba. Muchos, no ha habido pruebas, no ha habido aflicciones. Combatiendo contra el pecado, dice. Y han olvidado ya la exhortación que como a hijos se los dirige. ¿Cómo a qué? Como a hijos. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Y cuántos lo menosprecian? No, Dios no. Es que piensan, si usted le dice Dios disciplina, entonces Dios es injusto. No. El Padre, el buen Padre disciplina, porque es justo. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Dios. Dios reprende. Dios reprende. Dice, porque el Señor al que ama, la evidencia de alguien que Dios ama es que es disciplinado cuando comete un error. No por cualquier cosa. Cuando comete un error, cuando hace algo. Ya sabía que no lo tenía que hacer. Adán fue disciplinado, el primer hijo de Dios. Sí, lo echó fuera Dios. No lo hizo que regresara. Hijo, eres el único, no hay nadie más, regrésate. No. Dios dijo, yo te dije que si tú comías de ese fruto, ibas a morir. Y por lo tanto, no puedo desdecirme de lo que ya dije. Disciplina. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Lo prueba. Lo prueba. Disciplina, lo prueba. Ahora, mire lo que dice el versículo 7. Si soportan la disciplina, si soportan. Ni siquiera has entrado. Entonces, si ya entraste, dice, si soportas la disciplina, si la soportas, Dios te va a tratar como a hijo. ¿No dice así la Escritura? Dios te va a tratar como a hijo. No trata a Dios a todos como a hijos. No, aquellos que soportan la disciplina. Los que no se quejan, ay Dios, quita. ¿Se acuerda lo que pasó con Job? Ahora, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está diciendo, si tú dices que eres hijo, ¿dónde está tu disciplina? ¿Qué hijo es aquel? Porque si se les deja sin disciplina, si usted dice, no, a mí Dios no me disciplina, entonces, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Hoy tú puedes definir qué eres, bastardo o hijo. Y si eres hijo, empieza tu proceso para ser siervo, porque Dios quiere siervos, Dios quiere obreros. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús que le dijo a sus discípulos? La mies está madura, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. El Señor levanta obreros. ¿Y tú qué eres? Yo soy hijo. Señor, que se levanten los obreros. Y el ángel te dice, tú fuiste llamado para... No, pero yo no quiero, yo soy hijo, con eso me conformo. No. Dice, y está haciendo una similitud de lo que sucede en lo terrenal. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, o sea, papá, mamá, que nos disciplinaban y los venerábamos. Muchos que fueron disciplinados son personas que honraron a sus padres, son personas que aprendieron la disciplina, los enseñó a ser más rectos, más justos quizás. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está hablando de Dios. Dice, y aquellos, ¿quiénes? Nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como a ellos les parecía, como a ellos les enseñaron. Dice, pero ¿quién Dios. Pero Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué dice? Para que participemos de su santidad. ¡Wow! La disciplina te va a hacer participar de su santidad, no otra cosa. ¿Sí? Porque si te disciplinas, si tú te vuelves un hombre disciplinado, un discípulo, pues un disciplinado, tú vas a vivir en santidad y eres un participante de esa santidad. ¿Por qué? Porque eres disciplinado. Dice, versículo 11,
Versículo 11, mire lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Exactamente, cuando estás pasando la disciplina del Señor, ni Él se está riendo, ni tú te estás riendo. No es gozo, es dolor, es sufrimiento, es aflicción, es un momento difícil. Dice, pero, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, que trae paz. Apacible de justicia, de obediencia a los que en ella han sido ejercitados. Pero tiene que haber un proceso. Qué fácil es ser hijo. ¿Cuántos hijos hay que son indisciplinados? Que hacen lo que se les da su regalada gana, deshonran a sus padres, hacen lo que quieren, despilfarran porque son indisciplinados, porque no son hijos. Son hijos porque tienen una figura en la casa que se dice padre, pero no son hijos de verdad. Son tratados como bastardos. Si tú amas, tienes que disciplinar. Dios nos ama. Si tú eres hijo, Dios te ama y quiere disciplinarte. Cada cosa que hagas mal te va a disciplinar, te va a reprender, te va a disciplinar, te va a azotar, te va a probar, te va a afligir. Él, nadie más. ¿Sí? Nadie más. Si usted ve la historia de Job, como le decía hace rato, usted dirá, ese diablo lo que hizo. No, un momento. En estos tiempos de la situación que está pasando, de la cuarentena, muchos mandan esas ¿cómo se llaman? Fotos o pensamientos, no sé, una figura donde está el diablo y supuestamente le dice a Dios, cerré las iglesias para que no te adoren. Y luego supuestamente el que es Dios le dice, te equivocaste porque yo en cada hogar levanté un altar. ¿Sabe a quién le están dando la gloria? A Satanás. ¿Sabe quién hizo esto? Dios. Satanás no hace nada que mi Padre no lo permita. ¿Qué no ha leído el libro de Job? Él fue a pedir permiso. Dios le dijo, está bien. Sí, Satanás destruyó a sus hijos, Satanás los mató, Satanás Satanás robó todo, pero fue por órdenes de Dios. Fue por órdenes de Dios. Así que Dios es soberano. Cuando alguien dice, es que Satanás, no, un momento, Satanás es una criatura, él no tiene poder por sí solo, él depende de Dios, de lo que Dios le permita, él no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí está la historia, ahí está el ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerda que un espíritu malo que atormentaba a Saúl? ¿De parte de quién venía? De parte de Jehová, no de parte del diablo. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el rey de Israel y el de Judá estaban juntos y mandaron a llamar al profeta Micaía? Y este llegó y le dijo, yo vi el cielo abierto y vi a Dios que estaba ahí y espíritus que habían alrededor de él. Y Dios preguntó, dice, ¿quién inducirá acá para que muera en Ramot de Galad? Y dice, entonces un espíritu se presentó y le dijo, yo lo induciré. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le dijo el Señor, dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Dice, ve y hazlo así. Mire, un espíritu demoníaco vino a los profetas por parte de ¿quién? De Dios. Dios es soberano. No hay nada que suceda en el mundo que Dios no lo sepa. Dios permite las cosas con propósitos. Por eso, este diablo maldito, este diablo apestoso me hizo esto. Esto que el diablo, hermanos, le dan, en lugar de darle la gloria al Dios Todopoderoso que permite las cosas para que seamos mejores, para que maduremos, para que seamos más fuertes cada día. Todo le dan la gloria al Satanás. ¿Sí? Jesús ya era hijo y disfrutaba de la gloria de Dios, pero aún no estaba sentado en un trono. Esto sucedió hasta que se humilló, dice la Escritura. Jesús ya era hijo, lo sabía, ya era hijo, desde antes, desde la eternidad ya era hijo. ¿Sí? Pero no estaba todavía sentado en el trono. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando resucitó y el Espíritu Santo lo llevó y lo sentó a la diestra del Padre. Pero tuvo que pasar un proceso. Diga conmigo, el proceso es necesario. El proceso, el desierto es necesario. ¿Para qué disciplina y azota a Dios? Ya lo vimos, para que participemos de su santidad. ¿Cómo puede ser aprobado alguien que nunca ha sido probado? Segunda de Timoteo 2:15. El apóstol Pablo sabía de esto y se lo dijo a Timoteo. Procura, le decía él, ¿sí? Procura con diligencia, o sea, presentarte a Dios aprobado. No dice probado, o sea, alguien que es probado. ¿Sí? Cuando leo la historia o los eventos que sucedieron, Timoteo era un pastor joven.
Y era alguien que estaba enfermo, casi como también Pablo, varios hermanos. Ya todos ahorita lo resuelven hasta por vía internet, ya reciben la sanidad, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no podía. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el apóstol Pablo estaba enfermo y clamó 3 veces, rogó y Dios no quiso quitarle la enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Timoteo estaba enfermo? Al grado que Pablo le dijo, ya no tomes agua, toma vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Y usted se puede voltear a Pablo y no puedes orar por él. ¿Usted cree que Pablo no oraba por él? Pero Pablo sabía lo que yo sé ahora, lo que muchos no saben, es que mi fe no está sobre la voluntad de Dios, mi fe está sujeta a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, así será. Pero te dan el nombre de Jesús, declaro sanidad. No, la fe no manda a Dios, la fe se somete a Dios. Pero eso es otra cosa. Pero quiero decirle esto, es importantísimo que nosotros tenemos que ser probados en muchas áreas, en lo físico, en lo económico, en lo emocional y en lo espiritual. Tenemos que ser probados. Usted no puede ser aprobado si no ha sido... Pablo fue probado en lo económico, sí. Todas sus riquezas las tiró, las dio por basura y empezó de cero. ¿Sabe qué? No tenía. No como ahorita carros del año y cuentas bancarias, terrenos por donde quiera. No, eso no lo tenía Pablo. Él buscaba tener tesoros en el cielo. En el ámbito emocional. Sus hermanos no se convirtieron a Cristo y él decía, yo ya quisiera irme con el Señor, pero tengo que quedarme por mis hermanos. Tengo que quedarme por ellos. Fue probada su emoción en el área emocional. En el ámbito físico, la enfermedad que tenía. ¿Sí? En el ámbito espiritual, el diablo muchas veces se opuso, lo resistió y todo eso. Lo hizo ser para eso se hizo guerrero. Por eso Dios dejó a Satanás y a sus demonios para que tú seas un guerrero, para que yo sea un guerrero. Pero no lo entendemos. Solamente te reprendo y nomás con eso se la pasan. Nunca toman una espada y de verdad se paran a defender. Solamente quieren defenderse ellos solos y cuando. Pero bueno, ahora, cuando alguien soporta la prueba, recibirá la corona de la vida, dice la Escritura ya en Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas van a venir? Diversas, muchas. Ya le dije, por lo menos en 4 áreas van a venir, pero diversas, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Hay un resultado. Cuando tú eres probado, tú eres aprobado con algo. Versículo 12, mire lo que dice. Bienaventurado, ahí vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que es una prueba es una tentación también, puede ser una tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y todos dicen, Dios tiene mis coronas. Las coronas no son gratis. Dice que Jesús viene y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Primera de Pedro 5:10 también nos dice de esto. Primera de Pedro 5, versículo 10. Dice, el mismo Dios de paz. ¿Sí? Hablando de esto, Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién? Dios. Después que hayan padecido, ay, ¿por qué no se quita eso de padecer? Después que hayan pasado el proceso de hijos a siervos, que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, después del padecimiento viene la perfección, la firmeza, la fortaleza y el establecimiento en el reino. Hermoso, hermoso y maravilloso. Hay mucha enseñanza, amados hermanos. En otra ocasión, si el Señor lo permite, vamos a ver qué es esto. ¿Por qué no viene antes? No viene la perfección, no viene la firmeza, la fortaleza, el establecimiento antes, sino es después de padecer. ¿Se acuerdan lo que vimos en Romanos 8:17? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos, amados hermanos. El tiempo no nos alcanzaría hablando. Jacob era hijo y ya tenía herencia. Ya tenía una herencia.
Aunque terrenal ya la tenía la promesa desde Abraham y Isaac, ya la tenía. Pero ¿sabe qué? Tuvo que ser sacado. Dios buscó la forma, Dios lo permitió para que Jacob saliera de su casa, de su familia, y se fuera solo. Y llegó a un lugar para pasar un proceso de 20 años sufriendo, heladas en la noche, y pagando lo que él no se comía, lo que se comían los animales, pagando ovejas que él no se comía. Pero pasó un proceso de 20 años y Dios mismo le habló. Después de que Dios ya vio su corazón, que ese suplantador, que ese tranza ya no era así, Dios le dijo: ¿sabes qué, Jacob? Te voy a bendecir ahora. Esto vas a hacer. Y ya tú sabes la historia. No tenemos el tiempo ahorita suficiente para... Pero ahí vaya a la Biblia, en Génesis, y lea la historia de Jacob. Ahí Dios le dio tuvo que llevarlo Dios ahí, porque si se hubiese quedado donde estaba, donde él estaba con su padre, ahí no iba a llegar Raquel ni Lea. Ahí no iban a llegar las criadas de Raquel y de Eva para darle los 12 hijos que tuvo, no. Tenía que pasar un proceso, y pasó el proceso para hacer, pero todavía no había sido bendecido por Dios, sabía. Aunque usted ve que ya tenía la retribución de su trabajo, de su esfuerzo, ya lo tenía, pero la bendición de Dios no la tenía todavía. ¿Hasta cuándo la obtuvo? Hasta que peleó con Dios. Hasta que peleó con el ángel, peleó y amaneció, y el ángel le dijo: ¿sabes qué? Ya basta, déjame. O sea, en otras palabras, le dijo el ángel: tú eres experto, tienes un movimiento tremendo en tus caderas, no te puedo tocar con mi espada, porque estaban luchando con la espada. Y dicen: tienes un movimiento, te remolineas, ya vino esta tu habilidad. Pero el ángel le dijo: ¿sabe qué? Suéltame. Y le dijo él: no, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y usted ve, y usted no se da cuenta de la bendición. Y entonces el ángel: ¿quiere bendición? Sí, está bien. Y le metió la espada en la juntura de la cadera, donde estaba el movimiento de habilidad humana que él tenía. ¿Sabe para qué? Para humillarlo. Entró como guerrero a pelear con Dios y salió como cojo, como humillado. Porque si tú no te humillas, jamás serás exaltado. El que se humilla será exaltado. Dios mismo lo bendijo así. Esa fue la bendición. No lo entiendo. Espero en Dios que Dios te dé sabiduría para entender esto. Es doloroso lo que pasó para llegar a ser siervo, sí. Y desde eso, mire, cuando él entró a pelear con el ángel se llamaba Jacob, el suplantador, el tranza, el ratero, como le quiera llamar. Pero cuando sale cojo, hasta el nombre le cambió. Ahora ya no serás más Jacob, ahora te llamarás Israel, que significa el que peleó con Dios y con los hombres y salió victorioso. Dios cambia los nombres. Mi nombre terrenal es Ángel. Dios cambió mi nombre. ¿Qué hizo Dios? Mucho. Y está haciendo todavía, no ha terminado la obra en mí. Me cambió el nombre a Yamín, que significa el rey de los locos, y yo quiero ser más loco todavía por él, para su gloria. Pero bien, entonces la bendición está en ser siervos, no hijos solamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de José? José ya era hijo, un hijo mimado, un hijo bien cuidado, un hijo que no era enviado a trabajar para nada, los que iban eran los otros. Era un príncipe, estaba ya vestido con una túnica de colores. Miren cómo lo distinguía, el más pequeño y el más mimado, el más amado de su padre. Pero Dios le mostró un sueño y le dijo: tienes que pasar un proceso, eres hijo, amado, cuidado y protegido y todo lo demás, pero tienes que pasar un proceso porque quiero que seas siervo, porque quiero glorificarme en ti. José no lo escuchó así, pero empezó el proceso. Usted sabe, sus hijos lo odiaban, sus hermanos lo odiaban. Usted sabe, lo metieron a una cisterna, lo iban a matar, lo metieron a una cisterna para que se ahogara, no tenía agua, lo sacan, lo venden. Lo que José nunca había hecho en su casa. ¿Usted cree que José en su casa trapeaba o barría? No, porque había quienes lo hacían, los demás, sus siervos que tenía su padre. Pero allá tuvo que ser humillado. Él mismo tenía que tallar los pisos de Potifar. Él mismo tenía que hacer los quehaceres de Potifar. Él tenía todo. Pero una cosa, ¿sabe qué le voy a decir? Dice: y Jehová estaba con José, y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque era un proceso de Dios. José nunca se quejó. José no le dijo: Dios, ¿por qué eres así conmigo? No. ¿Sí? Estuvo en casa de Faraón como esclavo. Llegó a la casa ahí estuvo, y usted sabe que la mujer de Potifar lo que le hizo, una mala jugada. Ni por eso no se quejó. Lo golpeó su amo, lo metió a la cárcel. Pero Dios lo llevaba
de proceso en proceso, de aflicción en aflicción, de azote en azote. ¿Para qué? Para hacerlo más fuerte, porque tenía un propósito muy grande con él. De hijo a siervo. Y lo llevó ahí. Y cuando llegó el momento oportuno, Dios lo llevó y lo sentó en el trono de Faraón como Señor. De siervo. De hijo a siervo, de siervo a Señor. ¡Wow! ¿Por qué Jesús se llama Rey de Reyes, Señor de Señores? Porque pasó el proceso de hijo a siervo. De hijo a siervo. Y eso es lo que pasó, José. Y Dios quiere hacer contigo lo mismo. Pero ¿sabes qué? Tú estás cómodo. Tú estás cómodo. ¿Se acuerdan de los dos hijos que tenía aquel padre que le dijo que tenía una viña? Y le dijo, hijo, le dijo al mayor hijo, ve, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Le dijo, sí. Y nunca fue, como muchos están allá atrás de esta cámara. Nunca. Señor, yo voy a ir. Cuando se emocionan, está la unción. Señor, yo voy a ir, voy a hacer todo, voy a predicarle. Y no hace nada. Dice, y le fue con el otro y le dijo, hijo, quiero que vayas. Le dijo, no puedo ir, padre. Pero el otro arrepentido fue. Y el primero nunca fue. El que le dijo que iba a ir. ¿Y sabe quién fue honrado? El último, el que fue. Y así hay personas ahí. Quieren ser hijos. Señor, bendíceme. ¿Cómo te puede bendecir Dios cuando no estás haciendo nada? Cuando las bendiciones están condicionadas por Dios. Ya te lo mostré a través de la Biblia. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. El hijo pródigo. Usted ha leído la Biblia ya en Lucas. Ahí en casa léalo, por favor. El hijo pródigo, ya era hijo. Ya era hijo. Por eso demandó su herencia. Y se fue y la malgastó. Hizo lo que sea. Dice que por prostitutas acabó su dinero en drogas, qué sé yo. Y al final de cuentas, Señor, él dice que se humilló y se puso a servirle a un hombre que tenía cerdos y ahí estaba para darle. Pero en eso volvió en sí. Y tomó una decisión, dijo, yo iré a mi padre. ¿Sí? Y también, ¿sabes qué? Cambió su actitud, dijo, ya no voy a ser soberbio, ahora me voy a humillar. Y le voy a decir a mi padre, le voy a confesar. ¿Sí? Le voy a confesar, iré a mi padre, le diré, voy a confesarle, he pecado contra el cielo. Pues ¿sabe por qué dijo así? Porque cuando tú y yo desobedecemos, los cielos están cerrados, son de bronce, porque no hay obediencia, no hay humildad. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Por eso las bendiciones no me llegan. Mira cómo estoy sufriendo, cómo apesto a cerdo, a comida de cerdos. ¿Sí? Y le dijo, se humilló y le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no. Hazme como a uno de tus jornaleros, quiere decir, pásame el proceso, yo quiero ser tu siervo ahora. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando el padre vio esa actitud de un hijo a siervo, su padre se levantó, lo abrazó y dice la escritura que se echó sobre su cuello. ¿Y sabe qué pasó? Había otro hermano que estaba ahí, él era hijo, él nunca fue siervo. Ah, pero es que dice la escritura que él le sirvió, sí, pero no había tomado una actitud, no había pasado un proceso. Por eso le dijo, padre, yo cuántos años te sirvo y cuando a este hombre le mataste el becerro más gordo, le pusiste anillo, le diste tu cabalgadura, le pusiste vestido nuevo, zapatos nuevos, le diste autoridad hasta sobre mí, y yo que he estado contigo no me has dado. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es ser hijo, otra cosa es ser siervo. Pasar un proceso. El hijo pródigo pasó el proceso, sí. Reconoció que en la casa de su padre no le faltaba nada. Y él fue solamente por el alimento. Fíjese la actitud. Él no fue por tomar una autoridad sobre... No. Él fue por el alimento solamente. Pero fue humillado y le dijo, ya no soy digno. Ya no me llames hijo. Dime, trátame como siervo, azótame, lo que tú quieras. Y el padre al ver eso le dijo, ¿sabes qué? Saquen el mejor vestido, vístanle, pongan anillo en su mano, calzado en sus pies y maten el becerro más gordo, porque mi hijo se había muerto y ha revivido, se había perdido, ha sido hallado. ¡Qué tremendo, qué impactante! Mira el proceso. Mira, ese proceso no lo has pasado. Muchos no lo han pasado. Intentaste, pero no lo pudiste. No resististe. Empieza, prepárate. Prepárate y dile a Dios, Señor, yo no quisiera pasar el proceso como dijo Jesús. Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús mismo lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil. Tú no quieres sufrir. Señor, yo te voy a servir aquí porque aquí tengo mi trabajo, tengo mi comodidad. Para ti la comodidad es el dinero, tu casa, tu familia. No quieres dejar nada. Pero si quieres ser siervo, tienes que pasar el proceso. Porque Jesús viene por obreros. No viene por gente floja, gente cómoda, no. Jesús viene por obreros. ¿Es necesario ser hijo? Sí.
Pero hay que pasar el proceso para ser siervos. Para ser siervos. Y eso es lo maravilloso. Cambia tu mentalidad, ¿sí? De hijo a siervo. Como dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir. Quiero decirte algo. El hijo, el que tiene actitud de hijo, solo demanda: Padre, dame, 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 dame. Dice la Escritura que en la Biblia dice que hay 3 cosas que no se sacian nunca. El fuego. Entre más leñas le echan, más pide. La mujer, el vientre estéril. Esperma, esperma, esperma y nunca tiene nada, no produce fruto. Y eso es precisamente, un hijo demanda: dame, Señor, dame, Padre mío. Lo mencionan, pero no es, en hecho no lo es. Y el siervo, ¿sabe qué es? Es un ofertante. Señor, aquí estoy, todo es tuyo. ¿Qué decía David? Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, todo es tuyo. No, gracias, Señor, por esto que tengo. No, todo es tuyo. El hijo demanda, el siervo oferta. El hijo pide, el siervo da. El siervo da. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es importante. Dice la Escritura, y usted tiene que entender esto, Jesucristo les dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú y yo fuimos llamados a libertad para servir. Tenemos que pasar ese proceso. ¿Estás dispuesto? Ahí donde estás, yo te pregunto, ¿estás dispuesto? O contigo basta ser hijo. Pero búscame en la Biblia la recompensa de los hijos. Sí. Por eso, donde reímos en Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos. Ahí está el complemento de ser hijo. Así que anhelo y deseo con todo mi corazón, ruego al Espíritu Santo de Dios que traiga luz a tu entendimiento, que alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender este mensaje sencillo, pero edificante para tu vida si tú lo recibes. Empieza como obreros. Este mundo está tan perdido, necesita luz porque está en tinieblas. Y tú, si obedeces, empiezas a hacer luz. Cuando tú y yo obedecemos, somos luz para los demás, porque ven nuestras buenas obras y entonces glorifican al Padre que está en los cielos. Tú tienes que pasar el proceso de hijo a siervo. Si estás como hijo, empieza ahí. Dile a Dios lo que tú has aprendido en esta hora, lo que tú has aprendido en este tiempo que pasaste. Yo bendigo tu vida de verdad. Anhelo con todo mi corazón que se levante esa generación de obreros, esa generación de guerreros, esa generación de hombres adoradores. Anhelo con todo mi corazón que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Pero para que se cumpla tienes que pasar el proceso. No te quedes en Egipto. No sigas pensando en los pescados, en las cebollas, en los ajos. Camina hacia tu tierra prometida. Pasa tu desierto. Qué hermoso es cuando usted lee el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Es fácil leerlo, pero entenderlo no. Jehová es mi pastor, quiere decir que yo soy su oveja. Nada me faltará. Hermoso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es hermoso también. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Glorioso. Confortará mi alma. Qué maravilloso es eso. Pero cuando dice me guiará, porque significa que ahora ya mi comodidad ya no será comodidad, será incomodidad, porque me va a guiar Él. Me va a hacer caminar. Me guiará por sendas de justicia. Ya me agarró de la mano. Ya no es mi pastor solamente, ahora es mi guía. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ese es tu desierto, tienes que pasarlo. Porque después del valle de sombra de muerte hay una mesa aderezada por Dios, donde va a ungir tu cabeza, tu copa está rebosando, donde Él adereza esa mesa delante de los que te angustiaron en el valle de sombra de muerte. Jehová es tu pastor. Empieza desde ahí. Empieza desde ahí. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Ruego a mi Dios Todopoderoso que tu vida, que tu alma se edifique, se fortalezca y te ayude a tomar decisiones firmes en el nombre de Jesucristo.